Muy buenas noches. El próximo miércoles se cumplirán 40 años del crimen de los Galindos, un quíntuple asesinato nunca resuelto que cegó la vida de 5 personas en una finca situada a pocos kilómetros de la localidad sevillana de Paradas. No hubo juicio ni tampoco imputados, pero no fue un crimen perfecto, sino un acto salvaje y sangriento que quedó impune por varios factores que enseguida analizaremos. En el siguiente reportaje reconstruimos los hechos a través de documentos hasta ahora inéditos y sobre todo gracias al testimonio de las personas que vivieron de cerca un suceso que 4 décadas después aún conmociona a los paradeños. No todos los pueblos andaluces pueden presumir de tener una obra del Greco. La localidad sevillana de Paradas sí puede. Es un retrato de María Magdalena que se custodia en una pequeña sala aledaña al altar de la imponente iglesia en la que se rinde culto a San Eutropio, patrón de la localidad. A cualquier paradeño le gustaría que su pueblo solo hubiera sido célebre por este lienzo, pero eso no es posible. Aunque ya han pasado 40 años, el crimen de los Galindos es una sombra perseverante que aún recorre calles y plazas y que se cuela sin permiso en las conversaciones. Forma parte de la memoria colectiva. Una memoria con recuerdos concretos. Los de Pepe Zapico, por ejemplo, uno de los primeros en llegar a la escena del crimen, acompañado del médico local Alejandro Ercenegui, que llevó consigo a su hijo, Ildefonso, entonces un joven estudiante de medicina cuya perspicacia fue trascendental. O Fabián González, que a punto estuvo de convertirse en la 6ª víctima de la matanza. O Manuel Toro, el abogado que durante 19 años impidió que el caso languideciera y que logró devolver el honor a una familia vilipendiada. O Joaquín Torres, que se convirtió en juez de paz de Paradas justo cuando el caso cobró un nuevo impulso y la solución se rozaba con los dedos. Y por supuesto Luis Frontela, el forense que demostró que todos los que murieron en el cortijo, José González, Manuel Zapata, Ramón Parrilla, Juana Martín y Asunción Peralta, fueron víctimas de un crimen incomprensible y horrendo cuya verdad última sigue siendo un misterio. Lo raro no fue que ese día el sol golpeara la tierra como un martillo de lava. Lo realmente extraño de aquel 22 de julio de 1975 es que a las 4 de la tarde una columna de humo se elevara al cielo desde el cortijo, tan alta y tan densa que muy pronto fue visible desde una loma cercana. Antonio Fenet y una cuadrilla de trabajadores regresaban del olivar cuando vieron la humareda. Al llegar a la finca, una enorme pila de pacas de paja era pasto de las llamas en el almiar. Hasta que uno empezó a ver por allí goteos de sangre, la puerta de la casa del capataz cerrada, con el candado por fuera, las llaves no se encontraban, y entonces ya fue la parada a dar cuenta el Fenet de que ahí pasaba algo raro. 2 guardias civiles a bordo de una misma motocicleta fueron los primeros agentes de la autoridad en llegar al cortijo. El cabo Raúl Fernández forzó la casa de los guardeses y enseguida comprendió que no se enfrentaba a un simple accidente. Juana Martín, la esposa del capataz de la finca, había sido asesinada golpeándola salvajemente con una barra de hierro, una pieza de la empacadora conocida como Pajarito. Fue atacada a la entrada de su casa, arrastrada primero y luego llevada en volandas hasta el dormitorio, donde la remataron con un ensañamiento sobrecogedor. Esta mancha de sangre es oscilante. Una dirección derecha, izquierda, son los pasos. Este cadáver estaba siendo llevado por 2 personas. La noticia no llegó al juzgado de Marchena hasta las 8 de la tarde. La tardanza en reaccionar no fue la única circunstancia adversa. La plaza de juez estaba vacante y el sustituto de descanso. No había agente judicial ni tampoco forense. Pepe Zapico, entonces oficial del juzgado de Écija, estaba en Marchena de vacaciones y tomó la iniciativa. Localizó al médico local Alejandro Ercenegui cuando salía de misa, a su hijo Ildefonso, y los 3, junto a un abogado de avanzada edad que ejercía como juez de paz, pusieron rumbo al cortijo. Llegamos casi ya anochecido al cortijo de los Galindos y allí estaba un guardia que dijo que salvo su mejor criterio, señoría, esto está claro lo que ha pasado aquí. Zapata ha discutido con la mujer y la ha matado. Y después él se ha querido suicidar y se ha pegado un tiro con la escopeta. La escopeta en la mano. Y lo han llevado hasta la carretera donde acaba la sangre, lo han montado en un coche y lo han llevado a Sevilla.
A punto de anochecer, el desorden ya es patente en el caserío. Había mucha gente ya en el cortijo, sí. Pero más gente fueron llegando, conforme... Y allí nadie tomaba ninguna decisión de cerrar aquello, de acotar la zona. Yo a hacer lo mío, a tomar nota, bueno, la inspección ocular se va describiendo paso a paso lo que íbamos dando. Y don Alejandro igual. Don Alejandro a lo suyo, reconocimiento del cadáver, y el hijo de don Alejandro por allí brujuleando. Y vi como algo ardía sobre lo demás, que era como una caña ardiendo. Hasta que viene y dice, Pepe, yo ahí encima de la paja, ahí tiene que estar ardiendo un cuerpo porque ahí sale un hueso. Se pusieron como unas compuertas para subir hasta arriba, porque estaba a la altura de una persona más o menos, un poquito más. La gente tratando de apagar la parte por donde estábamos durmiendo, y efectivamente allí se veía un bulto que después fueron dos. Y un bidón en medio, que después se vio que era el de la gasolina de allí del cortillo. Era el maquinista José González y su esposa Asunción Peralta, aunque sus identidades solo pudieron comprobarse al día siguiente porque los cuerpos estaban carbonizados y casi deshechos. La presencia en la finca de Asunción causó extrañeza porque no era una empleada del cortijo. En poco tiempo se comprobaría que su marido fue a buscarla esa tarde y que juntos regresaron en coche a la finca. Ya había tres cadáveres. Y el cuarto no tardaría en aparecer. Ya era noche cerrada cuando Pepe Zapico y Ildefonso Ercenegui decidieron recorrer el camino de acceso al cortijo iluminando con una pequeña linterna el reguero de sangre que concluía junto a la cuneta. Y donde acababa la huella de sangre, había a la izquierda un montón de pajas que se veía que estaban recién puestas. Vamos al padre, a don Alejandro, dice, bueno, vamos a buscar lo que hay aquí, metió las manos en la paja y dice, aquí hay un cuerpo. Era Ramón Parrilla, tractorista de los Galindos, testigo indiscreto que tuvo la mala fortuna de toparse cara a cara con su asesino cuando regresó de repostar agua potable. Pobre testigo Parrilla, el pobre testigo indiscreto, sin él saberlo, y vio caras, lo dijo el marqués, vio caras que no pudo haber visto, y ya no podía seguir viviendo. Murió tiroteado. El primer disparo porque intentó protegerse el pecho. Malherido y perseguido, buscó refugio en la casa del capataz sin saber que estaba cerrada. Huyó entonces por el camino, donde recibió un segundo disparo y ya en el suelo fue rematado. Y ya pues, avisamos al cabo Raúl, y el cabo Raúl ya dijo, eso ha cambiado todo. A buscar Zapata, que es el que falta. El miedo se extendió por la campiña con la velocidad de un eco. Un asesino múltiple que no podía ser otro que Zapata andaba suelto. En paradas cundió el pánico, se atancaron puertas y ventanas y las calles quedaron desiertas. Solo rompía el silencio el ir y venir de los padres que salieron a buscar a los jóvenes que habían acudido esa noche a la cercana localidad de Aral, donde se celebraba la fiesta de la Magdalena. Mi padre llegó al pueblo vecino por mí en un taxi para traerme aquí, porque yo entonces iba en un Vespino, y no se atrevía a que yo pasara el camino solo hacia acá de noche, lo mismo que le pasó pues a todos los jóvenes que estábamos allí con las novias, y entonces ya me contó lo que ocurrió. Doña Mercedes Delgado, la auténtica dueña de la finca, llegó al cortijo sobre las 11 de la noche acompañada del administrador. Poco después apareció su marido, Gonzalo Fernández de Córdoba. A nadie le sorprendió que ambos llegaran por separado porque era conocido que el matrimonio no hacía vida en común. El marqués había asistido ese día a un funeral en Málaga. Curiosamente, no viajó en su Mercedes negro, sino en un viejo Renault 4. Se había dejado aquí el Mercedes porque necesitaba cambiar el aceite y no sé qué, fíjese. Pero, raro, ¿no? Pero no sabemos más. Cuando los cuerpos ya habían sido llevados al cementerio de Paradas, sucede algo insólito. El marqués anuncia que pasará la noche en el caserío y acto seguido expulsa de la finca a todo el mundo, incluida la Guardia Civil. No es normal, pero él dice que él se queda allí, que no se preocupen, que si Zapata aparece, que él lo atenderá, que no pasa nada, que él confía en Manuel. La noticia del cuádruple asesinato no llegó a la audiencia de Sevilla hasta el día siguiente. Sin juez ni sustituto de juez en Marchena, se decide que el juzgado de Écija se haga cargo del caso. Zapico, que mecanografió de madrugada el primer informe que obra en el sumario y elaboró el croquis de la escena del crimen, regresó a la finca, y lo mismo hizo Ildefonso Ercenegui, esta vez con su cámara Voigtlander, con la que realizaría la mayoría de las fotos que se incluyeron en el expediente. Todo el mundo miraba al marqués,
y al administrador, lo lógico. La tarea no resultó sencilla porque el cortijo ya se había convertido en el destino de una romería macabra. Decenas de vecinos se amolaban a su antojo por el caserío y algún periodista alteró el escenario para lograr imágenes con impacto. En apenas 24 horas, cualquier elemento de prueba estaba contaminado. Ya el primer día, estoy convencido, se había destrozado el caso para investigarlo. No hay que achacar eso a la curiosidad o morbosidad de la gente, sino a la negligencia de los investigadores que no establecieron una custodia policial desde el primer momento. Con Zapata desaparecido y 4 cadáveres en la morgue de Paradas, las primeras indagaciones se dirigieron hacia el administrador. Antonio Gutiérrez, exteniente del Ejército, reconoció haber estado en la finca por la mañana. Dijo que se cruzó con Fenet, que habló con Juana, pero que no vio al capataz y que a mediodía regresó a su domicilio. O sea, que está demostrado por quién, porque lo ha dicho él. Es el único que podía decir algo, es el único que quedó vivo de los que estaban allí. Abordar el interrogatorio del marqués no resultó fácil. En 1975 la dictadura agonizaba irremisiblemente, pero el código social del régimen latifundista permanecía inalterable. Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, exteniente coronel del ejército de Franco y descendiente directo del gran capitán, consideraba intolerable que oficiales por debajo de su rango le hicieran preguntas inapropiadas. Tenían que interrogar firme y el marqués sentado. Y encima se quejaba porque decía que le hacían preguntas muy impertinentes. Algunas cosas sí fueron aclarándose. Quedó establecido, por ejemplo, que a las 12 del mediodía la cuadrilla de Antonio Fenet fue enviada al Olivar, 2 kilómetros al este del Cortijo, mientras que a Ramón Parrilla se le encargó que repostara agua potable en la llamada Fuente de las Hermanas, situada a unos 4 kilómetros al norte de la finca. Allí no había nada más que la gente que había cuando empezaron los muertos. Otros interrogantes de aquella tarde, sin embargo, han permanecido sin respuesta. Por ejemplo, el color exacto de un coche oscuro que fue visto saliendo del Cortijo rumbo a Sevilla. De la finca salió a las 3:30 de la tarde un coche a toda velocidad por la vereda, levantando polvo por todos lados, huyendo de... ¿Quién iba en ese coche? Que había cometido sin duda lo que fuere.